buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sexta tribuna Colpatria Olimpia. Hoy tenemos a un invitado muy especial que ahorita Santiago nos va a presentar, pero pues de antemano pues siempre he sentido bastante orgullo por Ecopetrol como la compañía más importante que tenemos en Colombia. Así que es un Se gusto perdió hoy que nos el acompañe su sonido, Daniel. presidente. Así que adelante, Santiago. Santiago. Santiago se nos quedó congelado. Bueno, pues yo voy presentando mientras tanto, mientras Santiago recupera su conexión, voy presentando al doctor Felipe Bayón. El doctor Felipe es presidente del Grupo Ecopetrol, el conglomerado de petróleo y gas más grande de Colombia y uno de los 4 principales de Latinoamérica. Nació en Bogotá, tiene 54 años, es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, con más de 29 años de experiencia en la industria petrolera. Antes de asumir la presidencia del Grupo Ecopetrol, lideró como vicepresidente ejecutivo las operaciones de exploración, producción, transporte, refinación, comercialización y proyectos, así como el Instituto Colombiano de Petróleo. Por más de 20 años trabajó en BP en Colombia y en otras operaciones internacionales. Su última posición en esta empresa fue como vicepresidente senior de BP Américas en Estados Unidos y director global de respuesta de aguas profundas. Entre 2005 a 2010 fue presidente regional del Cono Sur de BP América del Sur y antes trabajó en Londres como jefe de gabinete del presidente de BP. Entonces, realmente es un orgullo, doctor Felipe, tenerlo usted aquí en esta sexta tribuna Colpatria Olimpia. Realmente un verdadero experto en la industria petrolera y pues le damos el paso para que inicie su presentación. Muchas gracias. Daniel, buenos días, muchas gracias a todos. Veo que ya tenemos más de 110 personas en la conversación y gracias por la invitación a esta tribuna Olimpia Colpatria. Realmente un gusto poder compartir una visión precisamente de esta situación que atraviesa no solo el país, sino que atraviesa el mundo. Una crisis que no tiene precedentes. Una crisis que si bien algunos habían de alguna manera dicho podía suceder, pues definitivamente uno ve que agarra al mundo con la necesidad de acelerar rápidamente las intervenciones que tiene que hacer ajustes dramáticos y sobre todo una crisis que presenta una incertidumbre muy grande. Y yo creo que eso es parte de lo que estamos viviendo. Hablábamos hace un poquito antes de arrancar la presentación formal pues ya vamos a cumplir 7 semanas de estar en cuarentena. Diferentes países han tenido diferentes aproximaciones y claramente pues la prioridad en el país y como ha sido la prioridad nuestra en Ecopetrol es proteger la vida y la salud de nuestros trabajadores y colaboradores. Pero también está ese balance entre la salud y la economía y permitir que muchas de las cosas que se han logrado en los últimos años, en las últimas décadas, no se pierdan. Lo que quisiera el día de hoy, Daniel, y veo que Santiago ya pudo conectarse nuevamente, pues doctor Santiago, agradecerles también la invitación, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, que tuve un problema técnico aquí con el internet, pero un saludo a todos. Sigue, por favor. No te preocupes, Santiago, y fíjate que eso es parte de las cosas que nos ha tocado ajustarnos precisamente, a utilizar la tecnología. Decíamos ahorita, nos hemos vuelto un poco más cumplidos los colombianos porque empezamos las reuniones virtuales en tiempo, pero bueno, es todo ese cambiar de los hábitos tradicionales, que los niños puedan estudiar de manera remota, que las personas puedan trabajar de manera remota también y sobre todo eso les voy a hablar un poquito. Y les decía, hacer una presentación relativamente corta, pueden ser unos 20, 25 minutos y dedicar la mayoría del tiempo a tomar las preguntas o las reflexiones de las personas que están
asistiendo. Veo que ya vamos en 135. Entonces, si me permiten, vamos a la primera, por favor, la primera lámina. Entonces, ¿quiénes somos en Ecopetrol? Y esto pues muy rápidamente para darles un poco de contexto. Nosotros estamos principalmente en Colombia, es la mayoría de nuestro negocio. El próximo año estaremos cumpliendo 70 años de creación de la compañía, una compañía que ha sufrido muchísimos procesos de cambio y de transformación en su historia y que recientemente, hace un poco más de 10 años, surtió un proceso muy importante que fue el de abrir su participación y hoy tenemos más de 260,000 accionistas a nivel de Colombia y a nivel del mundo. Y es importante también, y esto la mayoría de las personas pues no lo tienen posiblemente tan presente, que a través de los fondos de pensiones tenemos casi 16 millones de colombianos que son parcialmente dueños de la compañía también. Operamos en 5 países y ahí ustedes pues ven las geografías, estamos en Colombia, en Perú, Brasil, México y los Estados Unidos. Somos una compañía integrada. ¿Eso qué quiere decir? Que hacemos exploración, producción, transporte, refinación, mercadeo y comercialización. Y esa integración, que es una integración vertical, nos ha permitido resistir las crisis anteriores de buena manera. Si bien la crisis del año 15 y 16 fue una crisis muy dura, voy a hablar de eso, pero antes la crisis del 2008-2009, la crisis de los 90 también. Somos una compañía con más de 13,000 empleados. Somos un grupo que tiene presencia en diferentes sectores. Somos un grupo que tiene actividades de transporte en términos de oleoductos y poliductos. Tenemos capacidad de refinación en el país y hoy, importante tener esto en cuenta, el país es autosuficiente desde el punto de vista de jet y diésel. Tenemos una pequeña importación de gasolina, pero estamos trabajando para hacer ampliaciones de capacidad y poder tener, digamos, esos combustibles que requieren o que necesitan los colombianos. Vamos a la siguiente. Les decía, lo primero es el compromiso con la vida. Y desde que empezó el mundo a hablar de COVID-19, nosotros tuvimos la posibilidad de hacer una actualización del plan de respuesta de pandemia que teníamos en la compañía. Nosotros pudimos establecer unos comités de crisis que funcionan de manera permanente. Tenemos un comité de crisis operativo, un comité de crisis de pandemia COVID-19 y un comité de crisis financiero. Y les voy a contar un poquito más de eso. Y definitivamente, inclusive antes de que se invitara a la gente a hacer trabajo remoto, nosotros tomamos, por ejemplo, la decisión de cerrar los edificios principales en las ciudades donde operamos. Nosotros estamos en más de 330 municipios. Cerramos las oficinas y la gente empezó a trabajar de manera remota. Y esa es otra de las experiencias que quisiera compartir con ustedes, porque sé que muchos de los que están participando hoy en la conferencia, pues también han visto esa transformación y esa necesidad de adaptarse de manera muy rápida. Vamos a la siguiente, por favor. Desde el punto de vista precisamente de lo más importante, que es la salud y la vida de nuestros colaboradores, hicimos una aproximación para tener una atención integral. Tuvimos diferentes etapas, nos preparamos, estuvimos en la etapa de contención y atención. Y yo creo que hay varias cosas que es importante también pues poder compartir con ustedes. Primero, un compromiso desde la alta dirección. Teníamos unos lineamientos muy claros de qué teníamos que hacer, unos protocolos definidos, y les voy a contar un poquito de eso, y definitivamente pues absolutamente alineados con los protocolos que desde el punto de vista del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales se han establecido. Tuve oportunidad de hablar con un médico experto hace un par de semanas y decía, ninguno a nivel mundial es experto en este virus. Ninguno. Todos estamos aprendiendo. Y parte de lo que sucede es que tenemos muy pocos datos. Y ustedes han visto que hay diferentes aproximaciones. Algunos países han tomado la aproximación de cerrar más drásticamente, otros no. El tema de pruebas es un tema fundamental y de eso también les quiero contar un poquito. Pero definitivamente, pues, dentro de esa incertidumbre que estamos manejando, entender que ninguno de nosotros
es experto en el virus COVID-19. Vamos a ir aprendiendo, pero hay temas todavía no resueltos. Por ejemplo, el haber estado infectado por el virus o contagiado por el virus da inmunidad. Hay diferentes posiciones en ese sentido. Y eso pues sería una de las variables importantes para ver quiénes pueden regresar o no a trabajar. Y decía uno de estos expertos precisamente, pues qué bueno sería si ese tema de la inmunidad se confirma, porque las personas que prestan el servicio médico, que han estado ya contagiadas, infectadas y están recuperadas, podrían ser los primeros en estar otra vez prestando esos servicios, o la gente que presta los servicios esenciales. Protocolos. Tenemos unos protocolos que se definen por un principio que llamamos el mínimo vital operativo. Eso quiere decir que tenemos el número mínimo de personas operando en una instalación. Por ejemplo, la refinería de Barranca Bermeja, que puede tener entre 5.000 y 6.000 personas en un momento dado cuando tenemos mantenimientos grandes, hoy está operando con menos de 600 personas. Y ven cómo nos ajustamos a ese mínimo, y les voy a hablar ahorita para que lo tengan en mente, sobre la demanda del país y que ha surtido o que ha sufrido la demanda en el país. Fortalecimiento del modelo de atención de salud desde el punto de vista de los reportes, la atención en línea a nuestros beneficiarios. Nosotros prestamos nuestro propio servicio de salud como Ecopetrol. Entonces, a los jubilados y pensionados, a los familiares y empleados, tener las líneas en todo momento para que puedan tener precisamente la atención del caso. Pruebas PCR. Las pruebas PCR son las pruebas diagnósticas. Y estas pruebas, y quiero compartir con ustedes una muy buena noticia, la semana pasada terminamos el proceso de certificación de nuestro laboratorio de biología molecular en Barranca Bermeja. Y este laboratorio nos va a permitir hacer pruebas diagnósticas para los empleados contratistas y para la comunidad de Barranca Bermeja. Y qué bueno que una ciudad como Barranca Bermeja y toda esa zona del Magdalena Medio, pues ya tengan a su disposición un centro como estos. Un centro que se montó en menos de 5 semanas. Y eso realmente es un récord, con la compra de equipos, el entrenamiento, la certificación. Y estamos esperando la entrega en los próximos días de las pruebas rápidas, que las pruebas rápidas no son diagnósticas, confirman anticuerpos y lo que permiten es ver si la gente estuvo expuesta o no al virus. Un tema fundamental, relacionamiento con autoridades locales. Todos nosotros tenemos aprensión, angustia, temor, y ha sido fundamental que hablemos con las autoridades locales, precisamente para el tema de tránsito, cambios de turno, entrada y salida de las personas. Por ejemplo, les digo, en Puerto Gaitán, en el Meta, que es un municipio bastante alejado, llevamos las personas técnicas para hacer las pruebas hasta Puerto Gaitán. E hicimos todas las pruebas a nuestro personal que estaba entrando en turno antes de que entraran en turno. Y este es parte de ese proceso de construcción de confianza con las autoridades y comunidades. Un plan de continuidad operativa. Les decía, por ejemplo, en Barranca estamos operando con menos gente y también estamos operando con una carga reducida, porque el país no está consumiendo tanto jet, no está consumiendo tanta gasolina y tanto diésel. Y hoy en Barranca, por ejemplo, operan 8 de las 52 plantas que tiene la refinería. Comunicación. Y esto es fundamental. Oí hace unas 3 semanas algo que me gustó mucho por su sencillez. Y alguien me decía, mire, cuando uno está en un vuelo, todos posiblemente hemos volado, y hay turbulencia, uno espera que el capitán salga y dé un anuncio muy corto, y el capitán dice, señoras y señores, entramos en una zona de turbulencia, por favor abróchense los cinturones, esto puede durar media hora y no afecta la seguridad del vuelo. Y uno no sabe si el capitán tiene certeza sobre la media hora, será 1 hora, 2 horas, 6 horas si el vuelo es un vuelo largo, si tiene que agarrar a la izquierda, a la derecha, subir y bajar. Pero esa comunicación permanente de decir dónde estamos, qué estamos haciendo y qué sabemos hasta el momento es fundamental. Y el apoyo psicosocial. Desde el punto de vista de tenderle la mano a esas personas que, por ejemplo, están pasando la cuarentena solas, las personas que pueden tener algún problema de depresión, por ejemplo, o que ya ahora que la gente puede salir un poco más, pero no todo el mundo. Pensemos que los mayores de 70, pues de alguna manera, hasta hoy, tienen que estar en cuarentena hasta el 30 de mayo, pero no sabemos si eso se va a extender o no. Vamos a la siguiente, por favor.
Les hablaba de la transformación digital y ahora en el contexto de trabajo remoto, nosotros tenemos ya la posibilidad de que más de 15.000 usuarios trabajen precisamente de manera remota. En los últimos años hemos hecho una apuesta muy grande por esta transformación digital y en la medida pues, que tuvimos que hacerlo ahora forzados por la cuarentena, no fue un cambio dramático. Porque ya, por ejemplo, les cuento, durante 30 o 40 años, los expertos en exploración, en producción, geólogos, geofísicos, trabajaban cada uno con su computador en su, digamos, escritorio, y ese era un poco el paradigma de cómo se tenía que operar, equipos muy robustos. Hoy todos ellos están trabajando en la nube, y esa transición la hicimos desde antes de la pandemia, y definitivamente pues, nos ha servido para que la gente no pierda productividad, sino efectivamente pues, pueda seguir trabajando. Volviendo al tema anterior psicosocial, importante que las personas puedan diferenciar entre el momento de trabajar, el momento de la familia, que tomen breaks, el tema de ejercicio es fundamental, pero estamos en ese sentido convencidos que pues esta estrategia de transformación digital ha sido fundamental. Genera otros riesgos y ustedes pues más que nadie lo conocen mejor que yo, doctor Daniel, el tema de ciberseguridad, porque si antes uno tenía 30 o 40 entradas a sus firewalls en la compañía, pues hoy puede tener 4.000, 5.000, 6.000 o 7.000. Y definitivamente hemos visto en algunos casos que hay un incremento en los ataques y en la necesidad de bloquear accesos no deseados en los sistemas de las compañías. Vamos a la siguiente. Uy, demasiado alta. Uy, señor, no. Vamos a la siguiente, listo. Este es un tema fundamental, porque nosotros, y me decía alguien en un debate en el Congreso recientemente, que posiblemente todo lo que hagamos entre todos los colombianos no va a ser suficiente para salir de la crisis, un poco para dimensionar el tamaño que esto tiene. Esto es una crisis sin precedentes, una crisis que hoy no sabemos cuánto va a durar, tampoco sabemos qué tan profunda va a ser la crisis. Fíjense que hoy estaba leyendo algunos artículos y periódicos de acá y de afuera y decían, posiblemente segundo y tercer trimestre de este año van a ser los peores en la historia que se tenga registros, desde que estamos haciendo, digamos, el registro de esas variables, y eso es muy complicado. También alguien decía que los logros económicos se demoran mucho tiempo en llegar, y cuando llegan las crisis, los efectos y los impactos son muy rápidos, y con eso tenemos que trabajar todos como colombianos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Un programa de inversión social. Esto es, digamos, las primeras etapas que hemos hecho, pero claramente a la fecha hemos anunciado 62.000 millones de pesos de todas las compañías del grupo, ustedes las ven ahí, en ayuda humanitaria, 80.000 familias que reciban directamente cada una 160.000 pesos. SISBEN 1 y 2, y esto usando pues todas las bases de datos del gobierno, 58.000 mercados, hemos llegado a 22 departamentos, más de 100 municipios. Nuestros empleados han donado 1.100 millones de pesos de manera voluntaria. Les conté el laboratorio de biología molecular y estamos haciendo otras cosas. Por ejemplo, contarles que una compañía nuestra que se llama Essentia, que es de petroquímica, volcó su fabricación a materias primas para que una compañía que se llama Biobolsa hiciera telas que no tienen costura, y Arturo Calle ya está fabricando y vamos a ir por 130.000 kits de protección médica. Fíjense la potencia de uno trabajar en estas alianzas en esos momentos. Ahí hemos entregado litros de insumos de limpieza, elementos de protección personal. Hemos trabajado con diferentes municipios precisamente para que los sistemas de salud poder apalancar y poder ayudar para que estos sistemas de salud, sobre todo desde el punto de vista de unidades de cuidado intensivo, muchos municipios en el país no las tienen, de respiradores también, inclusive decirles, hemos volcado alguna capacidad que no es mucha, que tenemos en impresión 3D para hacer elementos para ayudar con ventiladores, algunas válvulas, inclusive una cosa que se llama un splitter o un separador para que un ventilador eventualmente pueda funcionar para 2 pacientes. Un poco para que vean también cómo desde la innovación nuestros profesionales, nuestros técnicos están ayudando precisamente a que hagamos
cosas distintas y que entre todos, de manera solidaria, pues nos unamos para enfrentar la crisis. Vamos a la siguiente. Definitivamente yo creo que es importante en este momento más que nunca pensar en que es responsabilidad de cada uno de nosotros que nos cuidemos. Y algunos de nosotros tendremos más posibilidades de hacer eso, de estar, digamos, en un lugar con sus familias, pero hay gente que no tiene esas posibilidades. Y por eso les decía la necesidad de que esas personas más vulnerables tengan el acompañamiento, tengan la posibilidad de tener unos recursos y de llevar comida a sus mesas. Y fundamental que los recursos se cuiden y que los recursos lleguen a donde tengan que llegar. Y en ese sentido, pues trabajando con los entes de control también, para garantizar que, por ejemplo, que los mercados a través de la Cruz Roja lleguen directamente a las personas que los necesiten, que los giros de los 160.000 pesos lleguen a las personas directamente en una cuenta bancaria, desde una fiducia. Todas esas cosas son fundamentales en estos momentos. Vamos a la siguiente. Y voy a hablar un poquito más del negocio. Dirán, pero es que lleva 10 minutos hablando de la pandemia y del COVID, pues precisamente porque esto es algo que no preveíamos y que tiene un impacto directo, no solo en la industria del petróleo, en todos. Yo pienso, por ejemplo, en sectores como los sectores de alimentación y restaurantes que han tenido que reinventarse, los sectores de entretenimiento masivo. Hay muchas otras cosas que de alguna manera se han visto impactadas y posiblemente se van impactadas mucho más tiempo. Desde el punto de vista de oferta y demanda, ustedes vieron que hubo una guerra por participación de mercado, market share, entre Rusia y Arabia Saudita hacia finales del año pasado. Los precios empezaron a caer a principios de este año, inclusive el precio arrancó por encima de $60 este año y rápidamente cayó el precio, hubo una sobreproducción y se empezó a ver digamos, la imposibilidad de los mercados de recibir esa producción de crudo y eso llegó a que los precios cayeran. Y esto se ve exacerbado precisamente por el COVID-19. A nivel mundial, para que tengan una cifra, ustedes ven que la línea solo está más o menos en 100 millones de barriles. Ahí se habla de unos recortes entre 9.7, 10 millones y 5 más, son 15 millones de barriles. Pues la demanda hoy ha caído entre 20 y 30%. O sea, de 100 millones de barriles que el mundo consumía normalmente, el mundo está consumiendo entre 70 y 80 millones de barriles. Y hay gente que dice que hacia adelante posiblemente se van a perder 10 o 15 millones de barriles de esa demanda mundial. Entonces, todo eso hay que factorizarlo precisamente en los cálculos que uno haga hacia adelante. Y esto llevó a una caída del precio considerable. Si vamos a la siguiente, donde ustedes ven, pues esto es referencia del 29 de abril, ustedes han visto posiblemente que a finales de mayo el precio subió un poquito, el Brent llegó casi a 26, el WTI llegó casi a 20, pero ustedes ven un fenómeno que por lo menos yo en 30 años no había visto y creo que nunca había ocurrido en la historia, y es que hubieran precios negativos para el producto, para el crudo, principalmente el crudo de los Estados Unidos, el WTI o el WTI, que en ese caso llegó a menos $37. ¿Esto qué quería decir? Que las personas los productores tenían que pagar para que se les llevaran el crudo. Es como si uno tuviera un producto, papa, yuca, ñame o cualquier producto en una tienda y el tendero tuviera que pagarle a sus clientes para que se le llevaran el producto. Eso es algo pues bastante inusual y por lo menos creo que yo no soy economista, no soy administrador, soy ingeniero, pero claramente es de esas cosas que la gente no preveía y se dio principalmente por dos factores. Uno, porque la capacidad de almacenamiento para el crudo, como había mucho menos consumo y la producción seguía andando, no a full, pero seguía bastante estable, pues no había dónde almacenar el crudo. Y también hubo algunos productores con imposibilidad de mover sus productos hasta los sitios de entrega. Entonces, pues eso era algo que no se veía, sucedió el mes pasado. La gente me dice, bueno, pero ya pasó lo peor. Y yo digo, nuevamente, posiblemente el segundo y tercer trimestre de este año van a ser mucho más duros. Yo no creo que lo peor haya pasado todavía. Y yo creo que en particular mayo y junio, desde el punto de vista de la industria, van a ser meses muy duros
otra vez por la caída de demanda. Vamos a la siguiente. Esto pues rápidamente dice, ha habido un impacto sobre inversión. ¿Y esto por qué es importante? Porque en la medida que no hay inversión hoy, pues posiblemente no haya producción el día de mañana. Ustedes ven que hay 60.000 millones de dólares de recortes en inversión. Como Ecopetrol nosotros anunciamos un recorte de 1.200 millones de dólares, ya les voy a hablar de eso. Y ustedes ven el conteo global de los equipos de perforación, de los taladros que cayó de más de 2.100 a 1.300. Siguiente. Demanda, les hablaba yo de demanda y esta es la demanda ya del país. Ustedes ven en enero una demanda diaria de unos 290.000 barriles, tenemos 138.000 de gasolina, 120.000 de diésel, 118.000 y 34.000 de jet. Hagamos pues avancemos rápidamente hasta abril y uno ve que el jet prácticamente cayó al 10%. O sea, hoy estamos vendiendo el 10% del jet de lo que vendíamos antes de la crisis. Y esto tiene que ver pues con que no hay vuelos nacionales, los aeropuertos están cerrados. Hay una pequeña demanda porque los vuelos humanitarios, los vuelos de la Fuerza Aérea, estamos trabajando con las compañías comerciales para llevar ayuda humanitaria al país y esos son esos 4.000 barriles. Pero ustedes ven que de 290.000, pues la demanda cayó a un tercio, a 94.000 más o menos. El diésel, que estaba en 118, cayó a menos de la mitad, 50.000 barriles. Los camiones siguen funcionando, hay transporte público que utiliza el diésel. Y la gasolina, de casi 140.000 a 40.000. Entonces hay una disminución grandísima. Y esto ha hecho que ajustemos las cargas de las refinerías. La refinería de Barranca, que normalmente funciona con 220.000 o 230.000 barriles por día, está funcionando en 115.000, la mitad. La refinería de Cartagena, que está normalmente funcionando en 150.000, 155.000 barriles por día, hoy funciona con 110.000. Una destrucción de demanda y por eso es importante entender qué va a suceder hacia adelante si vamos a ver una reactivación paulatina de actividades. Y por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad, pues no hemos parado de operar, les he dicho yo en estas 7 semanas, pero ahora de reabrir algunos frentes de trabajo, de incrementar paulatinamente la actividad. En construcción, la construcción al aire libre, donde podemos tener un número menor de personas con los protocolos, el distanciamiento, los equipos de perforación pueden trabajar también. Inclusive temas como obras por impuestos, donde hay algunas inversiones que llegan directamente a las comunidades, pues es importante ahora reactivarlas. Y en la medida que haya reactivación, pues vamos a ver que efectivamente puede haber un crecimiento de la demanda. Sigamos. Plan de contingencia, el siguiente, por favor. Esto pues muestra cuál ha sido la evolución en particular del precio en la línea punteada y la utilidad en el grafiquito verde. Ustedes ven que en el año 2015 tuvimos una pérdida de casi 4 billones de pesos. Acuérdense que en el año 2015 pues el precio cayó de 99 dólares, 100 dólares, a promedio del año 2015 54, pero en febrero del 2016 el precio estaba en 27, 28 dólares. Hubo una caída sustancial. ¿Qué diferencia tiene con lo que hemos visto hoy? Que la recuperación del precio fue más rápida. Y ustedes ven pues también que en ese sentido la compañía ha hecho un esfuerzo muy grande para ajustarse, volverse más eficiente, hacer más con menos, y nos permitió tener resultados muy buenos en el año 2019. Y en la parte de abajo ven ustedes las contribuciones que le hemos hecho al gobierno nacional en dividendos, regalías e impuestos. El año pasado, 26 billones de pesos. Puede ser un poco alrededor del 8-10% del presupuesto nacional. Esto para que tengan un poco digamos en el contexto, la relevancia y la importancia de un sector como estos para el país. Y la gente me dice, pero es que transición energética y hay que hacer otras cosas. Y le digo, desde ya, totalmente de acuerdo. Hay que seguir en la transición energética, hay que bajar la huella de carbono, hay que bajar el volumen de emisiones. Pero tenemos que construir sobre lo que ya tenemos. Tenemos que proteger lo que tenemos porque es fundamental. Esta plata llega a muchísimos sitios del país para educación, salud, infraestructura y otros rubros. Sigamos a la siguiente, por favor. ¿Qué hemos hecho en esos años? Y no voy a entrar en mucho detalle, pero pues 13 billones de pesos de ahorros.
Y esto en gran medida nos permite estar fortalecidos para afrontar la crisis que estamos viendo en el día de hoy. Y ustedes ven otra cosa, arriba dice precio de equilibrio. Ese es el precio que necesitamos para dar utilidades, para estar en tablas. En el año 2014, si lo hubiéramos puesto en la gráfica, ese número sería $63. Año 2014 necesitábamos el precio a 63 para dar utilidades. El año pasado, $29,90. Esto es una señal de las eficiencias que hemos logrado. Y la gente me dice, bueno, pero es que ahorita estamos en 26, estuvimos en 15. Sí, pero el promedio del año ha estado por encima de 40. Aquí hay que mirar los promedios del año. Uno en estos negocios de inversión de largo plazo no puede estar acelerando y desacelerando. Hay que tomar decisiones con la visión del precio de largo plazo. Y este 29.90, pues lo hicimos, o es del 19, es antes de las intervenciones que les voy a contar, si vamos a la siguiente. Y ya, Daniel, Santiago, voy a ir terminando para entrar a las preguntas. Aquí estamos viendo un poco la evolución del precio. Ustedes ven en el dramática de los precios. Les hablé del precio de equilibrio. Apalancamiento, esto es fundamental. Le hemos quitado nivel de deuda o desde el punto de vista del relacionamiento entre el EBITDA, la deuda y el EBITDA, hemos bajado a una tercera parte prácticamente. Y el EBITDA. A 1.2. Esto quiere decir que la compañía tiene muchísimas menos deudas. Habiendo dicho eso, es importante tener una posición de caja sólida y les voy a contar qué hemos hecho en ese sentido. Vamos a la siguiente. Con eso logramos hacer bastantes preguntas. Plan de contingencia financiero, 4 cosas centrales. 1, mejorar los ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos reconozcan más por los productos que nosotros vendemos. En particular, el crudo colombiano es un crudo pesado. Si el Brent está en un nivel de 30, 40 o 50 o 20, donde esté, al crudo colombiano normalmente le descontaban en la historia entre 12 y 14 dólares. El año pasado logramos que ese valor fuera de menos 5,60. O sea, es el récord histórico el año pasado. O sea, fue el descuento más bajito que nos hacían al crudo colombiano. Y esto en gran medida es porque somos un proveedor confiable, un proveedor con que la gente puede hacer sus planeaciones en tiempo y en forma. Y también porque tenemos relacionamiento directo con la refinación, el sistema de refinación en la China. Costos y gastos, nos pusimos la meta de rebajar 2 billones de pesos en la primera etapa. Planes de inversión, bajar 1.200 millones de dólares en inversión, diferirla en el tiempo, tratando de no impactar producción en particular, y conseguir fuentes de financiamiento. Y si vamos a la siguiente, y creo que ya voy terminando, en la primera etapa, contra 2 billones de metas, estuvimos en 2.2 billones de pesos de optimización. En CAPEX, que son las inversiones, dijimos 1.200 millones de dólares de reducción, estuvimos en 1.300. Y una exitosa emisión de un bono por 2.000 millones, más 1.000 millones que conseguimos en otras líneas de crédito, más de 3.000 millones de dólares. Esos son 12 billones de pesos que tenemos en la caja para aguantar lo que venga. Les decía yo, posiblemente lo peor de la crisis no ha pasado. Segundo y tercer trimestre van a estar muy, muy, muy duros, no solo para nosotros, para todo el mundo en general. Entonces, en las 3 áreas y también en la de ingresos, en las 4 áreas, hemos sido exitosos en sobrecumplir las medidas que nos habíamos planteado. Seguimos con políticas de austeridad, un control de los gastos en las operaciones y priorizando las actividades que hacemos. Siguiente. La gente me pregunta, bueno, pero ¿ya es suficiente con eso? Y no, no es suficiente. Esa era la etapa 1, que la fase que ya cumplimos. Está en desarrollo una fase 2, una etapa 2, y está en diseño una etapa 3. También oía en estos días, en una conferencia, en una reunión que tuve con el señor Bill Gates, y él decía, esta es la pandemia 1. ¿Qué vamos a hacer cuando venga la pandemia 2? Y la pandemia 3, y la pandemia 4, el mundo nos cambió radicalmente. Y en ese sentido tenemos que ajustarnos, tenemos que adaptarnos, tenemos que manejar la incertidumbre, pero sobre todo yo creo que es un momento de mucha empatía, solidaridad, humildad y sacar lo mejor de nosotros. Muchísima humanidad también. Daniel, Santiago, con esto termino la presentación. Me pasé como por 4 minutos de lo que habíamos planeado.
Pero me gustaría entonces, si se puede, que abramos a preguntas. Y entiendo, Daniel, vas a moderar, ¿no? Muchas gracias, Eh, Felipe. Sí, Daniel, por favor, muchas ¿qué personas gracias. han levantado la mano? Sí, muchas gracias, Felipe. Voy a darle la mano en este momento a Mariano Díaz, quien fue el primero que levantó la mano. Mariano, adelante. Bueno, hola Daniel, gracias. Primero que todo un saludo para el doctor Perdomo, celebrando estos espacios de las tertulias y por supuesto para Felipe. Tengo dos preguntas concretas, Felipe. La primera es, ¿cómo ves y qué crees que va a pasar con el precio de los combustibles en Colombia? Y la segunda, ¿por qué la diferencia entre el precio del WTI y el Brent? Un saludo, muchas gracias. Mariano, gracias. Pues lo siguiente, aclarar que la política de fijación de precios de combustibles en el país es responsabilidad del Ministerio de Minas. Eso no es una responsabilidad de Ecopetrol. Muchas veces se imaginarán, me dicen, oiga, presidente, es que la gasolina está muy cara. Pues pensemos que gran parte del valor de esos galones de diésel o de gasolina son impuestos, son sobretasas, son una cantidad de cosas que durante muchos años los combustibles han tenido que de alguna manera soportar. Claramente ha caído, yo creo que el ministerio está evaluando pues, con sus mecanismos dentro de su política qué tendrá que hacer, pero fíjense que ha habido unas reducciones ya en los últimos meses desde el punto de vista de los precios. En cuanto al WTI o el WTI y el Brent, la explicación sencilla es que normalmente, pues uno, los contratos se cierran en diferentes momentos del mes. WTI se cierra hacia el 20, 21, 22 del mes, el Brent hacia el final del mes. WTI está muy relacionado con la situación de los mercados en los Estados Unidos y esos contratos normalmente requieren que haya una entrega en físico de la producción. Les decía yo que hubo pues una condición anormal, rara, que posiblemente no se ha visto jamás, y es que el espacio para almacenar, la capacidad de almacenamiento se iba reduciendo dramáticamente. Y les decía también que hubo muchos productores de WTI que no pudieron mover sus barriles. Y en ese momento, pues la gente dijo, mire, yo prefiero pagar para que se lo lleven y no tener pérdidas más grandes. Entonces eso fue, digamos, de alguna manera lo que sucedió. Sin embargo, que es importante mirar hacia adelante, el WTI subió ya otra vez casi a $20. Importante mirar qué pasa con los contratos de junio y dónde están en sus niveles los contratos de junio. Pero yo creo que es importante también decir que nivel de incertidumbre hay, nivel de volatilidad hay. En el mediano y largo plazo, la visión que tenemos es que el precio va a volver a subir, porque en la medida que la pandemia permita el manejo de la pandemia o como aproximemos la pandemia de manera temporal, posiblemente hasta que haya una vacuna, pues si los manejos de la pandemia en los países permiten que la gente salga, que la gente se movilice, pues vamos a ver más demanda y eventualmente los precios van a volver a subir. Ya estamos viendo, con esto cierro esta pregunta, estamos viendo alguna reactivación en la capacidad de refinación en China, por ejemplo. Ellos habían bajado la carga de sus refinerías, volvieron a subir. ¿El problema cuál es? La industria en China está todavía al 60-70% porque gran parte de los productos chinos se exportan y muchas partes del mundo todavía están con la economía a media marcha. ¿Quién sigue, Daniel? Bueno, le vamos a dar la palabra a María Clara Posada. Adelante, María Clara, ya tienes audio. Hola, gracias. Soy Andrés, el esposo que estábamos oyendo juntos esto. Muchísimas gracias. María Clara. Adelante, María Clara. Hola, hola. Sí, te escuchamos bajito. A ver, ¿ahí mejor? María Clara, adelante. Hola, ¿me oyes? Sí, ¿Me oyes? ya. Qué pena. Sí, ya te Bueno, escuchamos. listo. El que va a preguntar es Andrés García, que es mi esposo, que estamos oyendo juntos la llamada, la conferencia, perdón.
Vale, pues Adelante. muchísimas gracias a los anfitriones y a Felipe por este espacio. Felipe, un par de preguntas muy rápidas. Habían un par de temas que Ecopetrol está adelantando, yo creo que con optimismo. Uno es el piloto del fracking. Entonces, preguntar si esto, dada la coyuntura y las condiciones de recortes, etcétera, continúa o no. Y lo segundo, todos los planes que también son muy importantes en la estrategia que ustedes han comentado en cuanto a sostenibilidad. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con energía renovable no convencional que están instalando en plantas, etcétera. ¿Esto tienen capacidad de continuarlo o se va a ver afectado? Andrés, gracias. María Clara, buenos días. Yo creo que es importante, y voy a arrancar por la segunda, desde el punto de vista de sostenibilidad, muchas cosas. Les hablé un poquito de la inversión social que estamos haciendo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un portafolio de inversiones en obras por impuestos de 250.000 millones de pesos. Recientemente, con un poco menos de 15.000 millones de pesos, logramos que 15.000 niños de Tumaco, de Barbacoas, del Pacífico colombiano, pudieran tener pupitres. En algún momento una maestra nos decía, presidente, es que el factor que genera más violencia en un colegio es un pupitre. Yo le decía, no le entiendo. Me decía, pues cuando usted tiene 50 pupitres y 600 niños, ¿por qué se pelean los niños? Por el pupitre. Entonces es importante que esas cosas las podamos hacer y sobre todo dentro de este nivel de incertidumbre. En términos de renovables, nosotros anunciamos, si bien ya tenemos nuestra primera granja solar operando, tiene dos ventajas fundamentales. Una, reducción de emisiones a lo largo de la vida del proyecto, o sea, por estar generando con el sol, con energía solar, dejamos de hacer emisiones en otras partes de la operación. Pero también es una energía que es mucho más barata que la energía de la red. Entonces, es un buen negocio ambiental y es un excelente negocio económico también. Y dijimos que queremos montar 300 megavatios de renovables, que el 20% de la capacidad instalada del Grupo Ecopetrol al año 2022 sea renovables. Eso sigue adelante. Claro, ahora hemos visto pues, que se han frenado algunas cosas, pero ¿qué estamos haciendo desde el punto de vista de diseño, licencias ambientales? Estar listos para poder acelerar esas construcciones. Por ejemplo, en Castilla la Nueva, donde hicimos el montaje de 21 megavatios, lo hicimos con un tercero, con un aliado. El 30% de las personas que trabajaron en ese montaje eran prácticamente todas madres cabezas de familia. Muchas de ellas era la primera vez que trabajaban. Y a mí me decían, estuve varias veces en la planta, me decían, presidente, ahora que somos nosotras las que estamos trabajando, ahora sí sabemos a dónde se va la plata. No como cuando trabajaban los compañeros o los esposos nuestros. Eso no lo vamos a abandonar, lo vamos a seguir haciendo. Pero no olvidemos que también hay otras cosas, descarbonización, reducción de emisiones. El año pasado pudimos certificar más de 1 millón de toneladas de reducción de CO2. Economía circular. Nosotros reutilizamos el 59% del agua que producimos. ¿Cómo hacemos para que eso se vuelva 65, 70, 75? Todo eso hay que mirarlo desde el punto de vista de sostenibilidad. Y desde el punto de vista de los pilotos para no convencionales, el gobierno creo que ha hecho un trabajo muy responsable desde la comisión de expertos que hizo unas recomendaciones. Ha habido ya unos decretos, ahora se está mirando el tema técnico para poder hacer proyectos piloto de investigación integral. Y estos proyectos, y yo lo he escrito muchas veces, es como si uno pudiera operar dentro de una pecera, y dentro de esa pecera tenemos las operaciones de perforación, fractura, estimulación y fractura de los pozos y producción, que la gente pueda mirar, las comunidades, autoridades, ONGs, los sindicatos, las universidades, todo el mundo, oiga, en tiempo real. Y por ejemplo, hablando de tecnología, hoy estamos conectados remota y virtualmente, estamos montando una plataforma de blockchain para que tengamos información en tiempo real para que la gente pueda ver qué estamos haciendo. Ruido, emisiones, efluentes. ¿Qué creo yo? Que la gente me dice, es que está demostrado ya con esta crisis que los no convencionales no son económicos. Yo le digo, el país no puede limitarse la posibilidad de que una posible fuente de energía y de trabajo, porque pensemos que es una fuente de trabajo también y pensemos en la recuperación del país más adelante, pues no lo hagamos. La manera de saber si esto se puede hacer desde lo técnico, con todo el cuidado del medio ambiente y con todos los protocolos, y de manera económica es hacer los pilotos. Entonces, con eso seguimos. Ese trabajo sigue también en planeación, o sea,
el que estemos trabajando de manera remota no necesariamente quiere decir que dejemos de hacer algunas cosas. Algunas prioridades las vamos a ajustar, pero eso lo seguimos trabajando. Andrés, gracias. Bueno, Felipe, esta pregunta es mía. A continuación seguirá Oscar Zuloaga, pero quería preguntarle, digámoslo, la destrucción de demanda que usted mencionó, pues obedece obviamente a la situación de coronavirus, pero realmente la guerra comercial que se ha dado entre Rusia y los árabes, pues ha impactado el precio. ¿Qué cree usted que va a pasar con esto? Es mi primera pregunta. Y la segunda, pues vimos que la capacidad de almacenamiento de petróleo pues es limitada, dado que pues en estas épocas lo identificamos y el precio llegó a estar por debajo en Estados Unidos a precios negativos. ¿Cómo está Colombia y cómo está en general el mundo en términos de capacidad de almacenamiento? Pues es una pregunta, Daniel, buenísima, y aquí nos podríamos quedar varias horas hablando del tema. ¿Qué creo yo? Pues que efectivamente esa guerra que empezó como una guerra de participación de mercado, rápidamente se convirtió, digamos, se vio, digamos, impactada de manera dramática por esa destrucción de demanda que hemos hablado, que usted mencionaba ahorita. ¿Qué creo que va a pasar? Los mercados se van a ajustar. Nosotros, por ejemplo, y lo hemos hecho en el pasado, ajustamos nuestros niveles de producción, ajustamos los costos de producción, nos volvimos mucho más eficientes, les hablaba ahorita del punto de equilibrio, y pues puede que haya algunos pozos, y habrá algunos pozos que no sean económicamente atractivos en este momento. Habrá producción que se cierra. En la crisis del 2015 y 2016 cerramos 12 campos. 12 campos. Había un campo que era el Acacías, que producía 3.000 barriles, se cerró. Después de la crisis, y el campo no era económico. Después de la crisis lo reabrimos y llegamos a producir 21.000 barriles. O sea, la gente dice, no, ya está demostrado que esto es un pésimo negocio. No. Esto precisamente le da a uno la posibilidad de reinventarse permanentemente, y esta es una industria que se ha reinventado toda la vida. Los mercados yo creo que se van a ajustar. Lo que posiblemente no vamos a ver es precios de 80, 90 o 100 dólares nunca más. En febrero, final de febrero, principio de marzo, estaba en Nueva York presentando el plan de negocios y me hacían una entrevista, no sé si era de Reuters o Bloomberg, sobre el precio estaba empezando a caer, estaba alrededor de 50. Y yo decía, ojalá no llegue a 20 o 30 porque el apretón va a ser muy duro. Y pues estamos en ese nivel ya. Sabíamos que podía venir, había incertidumbre, pero yo creo que los mercados vuelven y se ajustan. Desde el punto de vista de almacenamiento, pues hay almacenamiento. Lo que pasa es que cuando no hay consumos de los productos, es como si tuviera mi fábrica y la bodega la voy llenando, llega un momento en que tengo que parar las líneas de producción. O los que tienen, digamos, una bodeguita en un almacén, pues compran productos, pero llega un momento en que no pueden almacenar más si no están vendiendo su producto en su tienda, en su restaurante, en fin. Entonces, ¿qué creo que va a suceder con eso? Va a haber posiblemente construcción de algún almacenamiento adicional. Nosotros en el país estamos trabajando en esa línea, inclusive viendo cómo aceleramos algunas cosas. Importante que entre todos pues miremos si la demanda se puede reactivar, porque ese es el factor, digamos, que permite no tener que recurrir a almacenamiento. Hay gente que está pensando lo siguiente, hay gente que dice, pues, el sitio óptimo de almacenar es en el yacimiento. ¿Para qué voy a necesitar un tanque? Cierro mi producción, almaceno en el campo, en el yacimiento, y cuando las condiciones se den, vuelvo y abro. Y hay gente que va a sufrir desde el punto de vista financiero grandemente, o sea, no solo la industria, nuevamente, esta es una crisis que no tiene precedentes, que todavía no sabemos qué tan profundo va a llegar ni cuánto va a durar. Ok. Gracias, Daniel. Bueno, voy a dar la palabra al doctor Oscar Iván Zuloaga, quien agradecemos su participación. Adelante, doctor. Bueno, gracias, Daniel. Felipe, buenos días. Muchas gracias por tu presentación. Hoy nos anima este domingo. Me parece muy valiosa esta iniciativa. 2 comentarios, preguntas, Felipe. La primera, en una de las diapositivas se veía que en el año 2019 el aporte de Ecopetrol al gobierno fueron 26 billones de pesos. Eso imagino son
dividendos, impuesto de renta y regalías, básicamente. Entonces, la primera pregunta es, con un precio de petróleo de $30, $35 si queremos ser optimistas, ¿cuál va a ser la caída en esas transferencias para el gobierno nacional que van a afectar sustancialmente las finanzas públicas y toda la planeación macroeconómica del gobierno, por lo que significa Ecopetrol? Y la segunda pregunta que me parece muy interesante es el que Ecopetrol salió en recientes días e hizo una colocación exitosa de $2.000 millones en los mercados de capitales. Sería bueno conocer cuáles fueron las condiciones en términos de plazo y tasa, porque eso puede mostrar muy bien la dinámica de riesgo que hoy mantiene Colombia en los mercados de capital internacional. Muchas gracias. Oscar Iván, buenos días. Un saludo especial y gracias por las preguntas. En primer lugar, sí, efectivamente esos 26 billones son dividendos, impuestos y regalías. Creo que es importante pensar lo siguiente. Hoy todavía no tenemos certeza o certidumbre sobre dónde va a terminar el precio promedio del año. Nosotros presentamos un plan de negocios para el año 2020 y también un plan de negocios para el periodo 2023, o sea, del 2020 al 2023. Y pues esos escenarios hoy en día no son válidos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos resancionando, estamos trabajando para resancionar nuestro plan de negocios. Y en ese sentido estamos viendo pues varios escenarios. Y estamos viendo escenarios del orden de lo que tú mencionabas, 30 o 35, dependiendo de dónde termine el año. Pero también estamos viendo escenarios más críticos. Y hay que tener la posibilidad de entender esos escenarios críticos que implican para el negocio y que implican para el país. Hay una política de dividendos muy clara, establecida y que dice que entre el 40 y el 60% de la utilidad se distribuirá como dividendos y esto está sujeto a la aprobación de la Asamblea General de Accionistas. Entonces yo creo que en ese momento tendremos que ver en la Asamblea del próximo año pues dónde estamos y cómo hemos cerrado el año. Yo creo que uniéndolo un poquito al segundo punto que mencionabas del bono, lo bueno es que hemos podido ir a los mercados, hemos podido conseguir recursos frescos, los mercados creen en Ecopetrol, creen en el país. Nosotros íbamos por hasta $2.000 millones a 10 años, finalmente cerramos en 6.875, 6.875. Estábamos esperando que se hubiera podido ir un poquito más alto que esto y hubo una demanda por $5.000 millones. O sea, tuvimos la oportunidad no solo de estar sobredemandados 2.5 veces, sino de poder tener las mejores ofertas para el bono. Pero hubo digamos, y pues les comparto un poquito, este proceso puede durar normalmente en tiempos pre-COVID entre 2 y 3 meses para montar uno todo, trabajar con los bancos, los equipos. Esto lo montamos en menos de 3 semanas. Y toda la colocación se hizo en un día. Y yo creo que es importante, y Oscar Iván, gracias por resaltarlo, porque es un poquito ese mensaje de que a pesar de la incertidumbre de la crisis tan brava en la que estamos, se pueden conseguir fondos, hay posibilidad de financiación. Los inversionistas, 250 inversionistas de todas partes del mundo, pues le dan un espaldarazo así a una compañía que es de todos los colombianos. Yo creo que eso es muy bueno. Entonces, estamos contentos con eso. En algún momento alguien dijo, es que es un poco costoso y pues efectivamente creo que hay que pensar que el mundo cambió. Y era un mundo antes del COVID y de la caída de los precios y hoy es otro mundo. Decía alguien en estos días, pues el dinero más costoso es el que no se tiene. Y nosotros estamos complacidos porque logramos esa colocación del bono, teníamos unas líneas de crédito adicionales, les decía, tenemos más de $3.000 millones de recursos frescos, pero eso hay que acompasarlo con todo el programa de contingencia y de ajuste que estamos haciendo. Yo lo describía en la crisis anterior como pisar el freno y apretarnos el cinturón, estamos exactamente en el mismo sitio. Oscar Iván, un abrazo y muchas gracias. Bueno, voy a darle la palabra a Camilo García.
Camilo, adelante, el micrófono está abierto. Aló, buenos días. Bueno, primero que todo, gracias por este espacio y a Felipe felicitarlo por todo lo que ha hecho en Ecopetrol en estos años. Mi pregunta tiene que ver si hay una caída fuerte en el precio del petróleo nuevamente. ¿Tiene sentido pensar en acumular reservas, comprar reservas a estos niveles bajos? Y la segunda tiene que ver con qué tanto espacio queda para hacer más eficiencias en los costos de producción. Camilo, gracias. Pues es que lo primero que te diría es que efectivamente en estos momentos de crisis también surgen un montón de oportunidades. Entonces hay que analizarlas con mucho detalle, con cuidado. Y yo creo que habría que mirar cada caso de manera específica. La buena noticia en ese sentido es que tenemos un grupo de M&A o de nuevos negocios que tiene el músculo, digamos, bastante entrenado. Hemos sido muy activos, pero no solo para el tema de compra de reservas, sino también hay que pensar en todo el espectro de desinversiones. Y hay posibilidades para otros que puedan tener menores costos de producción o tengan unas sinergias distintas, y eso también habrá que mirarlo. Y el tema de caída de precio, pues definitivamente, les decía yo creo que final de mayo y junio van a ser momentos bien complicados desde el punto de vista de precio, entonces hay que estar listos para eso. Más eficiencia, siempre es posible hacer más cosas. Yo tengo una frase que utilizo mucho en la compañía cuando hablo con los equipos y les digo, en Ecopetrol nos crecemos en las crisis, pero también hemos demostrado que hacemos posible lo imposible. Les decía yo, ese campo Acacías que cerramos en el 16 con 3.000 barriles de producción, se hizo todo el proceso de rediseños, optimizaciones, volverlo más eficiente y lo abrimos y llegó a producir 21.000. Lo que pasa es que es un campo que tiene unas características técnicas de mayor complejidad, que tiene unos costos asociados, por ejemplo, a hacer crudos pesados que requieren la utilización de diluyente. Y ese es un cuento muy bonito. Cuando llegamos a Ecopetrol, el crudo se transportaba a 200 o 220, 240 centistocks. Es un crudo mucho más liviano. Y cuando decíamos, oiga, ¿por qué no transportamos crudo más pesado? Nos evitamos importar diluyente o llevar diluyente de Reficar desde Santa Marta hasta Puerto Gaitán, mezclarlo con el crudo y sacarlo por Coveñas. Decían, no, ingeniero, eso no se puede hacer. Pues hoy estamos transportando crudo a 700 centistocks. Hagan de cuenta, un material súper denso, pesado, difícil de mover. Nuestros técnicos son capaces de lograr esas eficiencias y hay muchas otras cosas que tendremos que seguir mirando. Utilización de energía, todo el tema, utilización de agua. Nosotros producimos más agua de la que producimos petróleo, producimos mucho más agua que petróleo. Entonces todo eso lo seguiremos mirando. Les decía yo que al 19 logramos ahorros por 13 billones de pesos y este año tenemos un programa de eficiencias también igualmente ambicioso. ¿Qué ha sucedido con la crisis? Que se acelera la necesidad de poder lograr esas eficiencias y tenemos que ir mucho más allá. Y hay un tema central, y yo creo que tiene que ver con todo esto que nos ha sucedido recientemente, y es, todavía no creo que entendamos del todo el potencial de la transformación digital en precisamente el logro de esas eficiencias. Mire, yo hace 18 meses yo les decía en la compañía pues, que no teníamos ningún robot. No robot de esos que tienen brazos que ve uno en las películas, sino robot para hacer procesos de back office o hacer procesos que antes hacía gente. El primer robot se llamó Betty y Betty nos ayudaba a hacer todas las ayudas educativas, calcular las ayudas educativas de todos los empleados de la compañía. Hoy tenemos más de 105 bots funcionando, tendremos que hacer más, pero todo eso va en eficiencia. Yo creo que hoy en día todos trabajando remotamente podemos saber cuándo está uno conectado y fíjense que el paradigma cambia y no es necesariamente trabajar 8 horas diarias, sino cumplir las tareas, cumplir los objetivos, entregar resultados. Eso yo creo que nos lleva a pensar de manera distinta. Camilo, gracias. Bueno, Felipe, estoy tomando aquí una pregunta del chat que hizo Julio César Vera y pregunta, digámoslo, dos cosas.
¿Cómo se impacta el sector o la industria del petróleo positiva o negativamente con la entrada del país a la OCDE? Y segundo, ¿cuál creería usted que es el papel, digámoslo, de Ecopetrol en medio de esta reactivación económica del país, más en el contexto y entorno local? Doctor Helio César, buenos días, un saludo especial. La entrada de Colombia a la OECD, pues que se confirmó en días pasados muy recientemente, entre otras cosas, por ejemplo, permite fortalecer los gobiernos corporativos de las compañías como Ecopetrol. ¿Qué quiere decir eso? En su momento, el señor ministro de Hacienda, el señor o la señora ministra de Minas y Energía y el director de Planeación eran miembros de la junta directiva de Ecopetrol. A raíz de la entrada del país a la OECD, pues eso ya no es más el caso. No hay representantes de nivel ministerial en la junta directiva. Y eso desde el punto de vista de buen gobierno, de inversionistas, acuérdense que nosotros cotizamos en la Bolsa de Nueva York también, pues es importante porque hace que todo el tema de gobierno corporativo se siga fortaleciendo permanentemente. Yo creo que el tema de buenas prácticas es importante también. Y fíjense ahora, uno pensaría que precisamente, y esto unido un poquito con la reactivación, en términos de manejo de la crisis, de la pandemia, de protocolos, de temas de pruebas terapéuticas, de un montón de cosas, el estar en la OECD le da acceso a uno como a un universo más grande de información que puede permitirle ver otras posibilidades que antes no tenía. Reactivación, pues el sector ha sido fundamental para el país. Les decía, Ecopetrol está cumpliendo 70 años el próximo año, en 2021, y ha resistido muchas crisis, Y en este sentido, y esto por ejemplo lo trabajamos mucho con los sindicatos, con la Unión Sindical Obrera, nosotros tenemos 15 sindicatos en este momento, pero con todos ellos, oiga, ¿cómo pensamos en esa reactivación, en poder traer más actividad al país? Porque mucha de esa actividad en últimas permite que los municipios, la mano de obra local, los insumos, los bienes y servicios, por cada peso o dólar que nosotros invertimos, creemos que hay un factor de multiplicación de entre 1,6 y 1,7. En ese sentido, fundamental que podamos, les decía yo hace un rato, ver ese incremento paulatino de actividad hacia adelante. Al aire libre, en proyectos de construcción, y hay muchas cosas que vamos a estar, anunciando en términos de las cosas que vamos a seguir haciendo. Pero es fundamental, yo creo, no solo pues este sector, sino como colombianos, nuevamente en ese llamado a la empatía y a la solidaridad, como entre todos miramos la posibilidad de que el país se reactive y que el impacto que vamos a tener, porque va a haber un impacto, pues sea el menor posible. Daniel, ¿quién sigue? No, ya doctor Felipe, tenemos, yo creo que ya tenemos, esa era la última pregunta y pues con esto queremos agradecerle de verdad su participación y sobre todo la gestión y liderazgo, digámoslo, de ese ícono empresarial que es Ecopetrol para todos nosotros, del cual nos sentimos realmente orgullosos. Quiero de verdad agradecerle por esa excelente presentación, la cual fue muy generoso con todos nosotros, compartiendo un poco su visión y la visión de la organización. Así que pues muchísimas gracias. Me gustaría, Santiago, su intervención para cerrar. Sí, Felipe, muchísimas gracias, muy interesante, datos que nos dejan grandes desafíos, no solo al interior del Grupo Ecopetrol, sino también del país, pero también oportunidades. Entonces, pues es una buena charla para empezar la semana. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias a todos los asistentes, cerca de 200 personas asistieron el día de hoy, e invitarlos a la tribuna Colpatria Olimpia del próximo miércoles 6 de mayo a las 5 de la tarde, que estará como panelista el doctor Oscar Iván Zuluaga. Entonces, muchísimas gracias Felipe nuevamente. Santiago, gracias. Daniel, muchas gracias a todos los que participaron, por la participación, por las preguntas, a ustedes por la invitación. Y si me permiten decirles, mire, sí, es una crisis difícil, dura, con un montón de incertidumbre y que posiblemente no llegue a devolvernos a algún normal y no sabemos cuál es hasta que no haya
soluciones como una vacuna. Entonces, es importante que todos como colombianos tomemos esto también como una oportunidad para precisamente demostrar la solidaridad, sacar lo mejor que tenemos, tratar de estirar esa mano y ayudar a la persona que posiblemente no tiene tantas posibilidades. Y estoy seguro, doctor Santiago y Daniel, que saldremos adelante con algunas cosas de manera distinta. Nos tocará reinventarnos en algunas cosas, desaprender algunas cosas y aprender unas nuevas, pero sobre todo, pues optimista que el país tiene con qué afrontar esta crisis y sobre todo si estamos todos unidos y con el mismo objetivo de salir adelante. A ustedes muchas gracias y que tengan un buen resto de domingo. Muchas gracias. Muchas gracias.